Kotoya, historiadores y viajeras de la galaxia. Soy el guardián del Holocrón y hoy continuamos nuestro viaje a través de la vasta historia galáctica. En el capítulo anterior fuimos testigos de cómo la República entró en el primer conflicto territorial con una superpotencia conocida como la Honorable Urión de Decebro, con lo que sería conocido como las Guerras Tionesas y que culminarían con un bombardeo al planeta de Decebro y que demostraría cómo la República Galáctica podría ser implacable contra sus propios enemigos. Dicho eso, podemos continuar. En el año 22.800 antes de la batalla de Yavin, un grupo de Jedi en profunda meditación en Ossus sintió un llamado persistente, casi un susurro gélido en la fuerza, que los condujo a lo más profundo del borde interior, hacia un mundo remoto cubierto de nieve y ventiscas eternas. Guiados por visiones y presencias invisibles, llegaron a un planeta que hasta entonces no figuraba en ningún mapa. Este mundo era conocido como Ilum. Al descender sobre su helada superficie, los Jedi sintieron de inmediato una resonancia poderosa. En las profundidades de sus cavernas cristalinas dormían millares de cristales Kyber, que estaban vivos con energía y cantaban al unísono con la fuerza misma. No fue necesario decirlo en voz alta, pues todos sabían lo que aquello significaba. Ese planeta sería sagrado a partir de ese momento. Desde entonces, los Jedi adoptaron a Ilum como un lugar de peregrinación. Cada joven que buscaba construir su primer sable de luz debía comprender el viaje al corazón del planeta y enfrentando no solo el frío mortal, sino también las visiones y desafíos mortales que el planeta susurraba. El vínculo entre Jedi y Cristal no era simple artesanía, era un acto espiritual y con cada nuevo sable se sellaba una comunión entre el guerrero y la fuerza viva. Con el avance de los años, la República y los exploradores privados continuaron empujando los límites del espacio conocido. Para el final de esta era, la gran mayoría de mundos del borde interior habían sido ya colonizados, cartografiados y conectados mediante nuevas rutas hiperespaciales. Los astilleros y las estaciones orbitaban los nuevos mundos como testigos de una civilización que se extendía como una red de luz entre las estrellas. Aquella alma exploradora de la galaxia no se detenía y fue así como se inició un nuevo periodo en la historia galáctica. El periodo de Manifiesto, que comenzó en el año 20.000 y se extendería hasta el año 17.018 antes de la batalla de Yavin. Este periodo no estuvo marcado por grandes guerras ni por conflictos entre poderes, sino por la expansión imparable del ideal republicano hacia regiones inexploradas, especialmente hacia el Corte, esa franja de sistemas en ruta perlemiana y el corredor coreliano que había florecido con rapidez. Una generación entera de colonos, comerciantes, misioneros y científicos alzó la vista al cielo con la firme creencia que la galaxia entera era su destino. Mundos olvidados fueron terraformados, civilizaciones aisladas fueron integradas pacíficamente a la República, y la idea de un gobierno galáctico justo y centralizado parecía más tangible que nunca. Sin embargo, no todos los mundos compartieron el mismo destino. En algún punto, entre los primeros años del periodo de Manifiesto, el planeta Camino, entonces un mundo templado con vastos continentes, sufrió un fenómeno catastrófico. No fue un cataclismo violento, sino una lenta tragedia climática. Las capas de hielo polar comenzaron a derretirse a un ritmo alarmante, los océanos se desbordaron y las lluvias interminables cubrieron la superficie en cuestión de décadas. Los registros de la época hablan de intentos desesperados por construir diques y estaciones de evacuación, pero ninguno fue suficiente. Los caminoanos, una especie elegante y reservada, se adaptaron con fría eficiencia, abandonando la superficie y construyendo sus ciudades sobre pilotes enormes que emergían del océano eterno, transformando su cultura en una civilización marítima, aislada y distante, que con el tiempo desaparecería de los mapas, pero no de la historia galáctica. El periodo de Manifiesto apenas comenzaba, pero ya la galaxia había aprendido una lección. El progreso y la expansión traían consigo maravillas, pero también pérdidas irreparables. Y así, entre esperanza y advertencia, el destino galáctico seguía escribiéndose en las estrellas. Del año 10.018 al año 15.000 antes de la batalla de Yavin, se inició la Era Indecta, una época marcada por el esplendor expansionista y la maduración de las grandes potencias galácticas, pero también por la ambición, el conflicto y la colisión inevitable de visiones opuestas sobre el destino de la galaxia. El conflicto que daría inicio a esta nueva era sería conocido como el Gran Conflicto Alzacano, una disputa directa entre dos colosos fundacionales de la República, Coruscant y Alzacán. Durante los primeros milenios del periodo Manifiesto, ambos mundos habían sido pilares de la expansión republicana hacia el Corte.
Pero con cada nuevo sistema colonizado y con cada ruta establecida, se afianzaban también sus diferencias. Coruscant, la joya del núcleo, representaba el orden centralizado, la administración compleja y la interdependencia de los mundos bajo una burocracia unificada. Su visión de la República era una maquinaria galáctica eficiente, con reglas y protocolos que sostenían el equilibrio. Por otro lado, Al-Sakán, poderoso y orgulloso, proponía una estructura más autónoma, donde los mundos colonizados no fueran simplemente engranajes del aparato central, sino entidades con libertad total, independientes en su comercio y decisiones, bajo un ideal más confederal. Estas dos filosofías eran irreconciliables y a medida que los mundos con el corte crecían en poder e importancia, también lo hacían sus lealtades divididas. Algunos planetas veían en Coruscant una guía firme y organizada. Otros preferían el modelo del Sakán, menos intrusivo y más descentralizado. Las tensiones se intensificaron en múltiples frentes: disputas sobre derechos de comercio, rutas interespaciales, sistemas fiscales y representación senatorial. Al principio, todo parecía una rivalidad política como tantas otras, pero en el año 17018, antes de la batalla de Yavin, todo cambió. Fue en el sistema Sagano, un cruce grave en rutas comerciales y espacio estratégico entre el núcleo y el corte, donde estalló el conflicto. Ambas potencias reclamaron el sistema como propio, argumentando títulos de colonización y lealtad de sus habitantes. Coruscant movilizó diplomáticos y una pequeña flota para reafirmar su soberanía. Al-Sakán respondió con una armada completa y en cuestión de semanas, Sagano ardía en llamas. No hubo una declaración formal de guerra, solo una sucesión de escaramuzas que esclavizaron rápidamente en una guerra regional, y no sería la última. Lo que siguió serían conocidos como los conflictos alsacanos, una serie de 17 guerras entre Coruscant y Al-Sakán a lo largo de los próximos 5000 años de la historia. Cada conflicto tenía propios detonantes: disputas coloniales, reclamos sobre el control de las rutas comerciales, intervención en planetas del corte o manipulación de gobiernos locales, pero todos tenían el mismo núcleo: el choque entre el cataclismo y autonomía, entre el ideal de un imperio republicano bajo Coruscant y una red descentralizada de planetas unidos en igualdad bajo Al-Sakán. Al inicio, muchos sistemas intentaron mantenerse neutrales, pero con el paso del tiempo, cada nuevo enfrentamiento obligaba a los mundos a elegir un bando. Las guerras no eran constantes, pero tampoco eran breves. La galaxia aprendió a vivir bajo la amenaza cíclica en que Coruscant y Al-Sakán reiniciarían su lucha. Hubo treguas y tratados y también pactos de paz, pero todos eran quebrados tarde o temprano por alguna provocación, algún intento de expansión o una traición política en alguno de los bordes exteriores. Mientras tanto, la República, aunque en teoría unificadora de todos los mundos, se veía impotente o dividida en estos enfrentamientos. Muchos senadores actuaban como títeres de una u otra potencia, y los Jedi, aunque en teoría eran neutrales, también se vieron arrastrados a estos conflictos. Algunos maestros veían en Coruscant un baluarte del orden, otros simpatizaban con ideales alsacanos de libertad y descentralización. La era indecta, pese a sus avances tecnológicos y el desarrollo de nuevas rutas como el futuro corredor heidiano, quedaría marcada por dos de los primeros conflictos. Cada guerra alsacana erosionaba la cohesión de la República y demostraba que incluso entre los fundadores la unidad era bastante frágil. Y mientras Coruscant seguía creciendo, cubriéndose con capas sobre capas de metal y luces, Al-Sakán vibraba hacia el corte, hacia las estrellas, aún convencido que podía construir una galaxia distinta, una galaxia libre del yugo de Coruscant. Y hasta aquí llegamos en nuestro capítulo de hoy. Gracias por acompañarme y los espero la próxima vez que retomemos nuestro compendio histórico. Compartan lo que han aprendido y que la fuerza les acompañe.